Gustavo Gordillo, también de Cali, nos dice que es de un pueblo cerca de Cali, que tiene también muchísima información y que nos puede aportar muchísimo al respecto. Entonces, a los dos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar hoy con nosotros y por compartir todo este conocimiento que tienen con nosotros. Ah, bueno, qué Gracias a bueno, ustedes. qué bueno poder tener esta comunicación y que de pronto las experiencias de lo que yo conozco humildemente, que yo conozco desde hace muchos años, porque pues como muchos de nosotros empezamos en bandas de pueblo. Yo soy de un pueblo del norte del Valle de la Unión. Empezamos eh, a tocar alto de mi bemol, que era como lo que había en ese tiempo las bandas, no había cornos. Después fueron viniendo unos saltos de mi bemol que se tocaba con la mano derecha, pero no era de pistones, sino no era de pistones, sino era de pistones, perdón, no de llaves. Entonces, bueno, y yo le comentaba que los primeros cornos que yo conocí, dobles y todo, fueron porque llegaron allá a la Unión, eran, pues, digamos, donados por la banda departamental a esas bandas. Y resulta de que allá, curiosamente, los luthieres que manejaban los instrumentos de esas bandas, esos cornos que venían para tocar con la mano izquierda, los volteaban y los ponían para la mano derecha. Increíble. Entonces, los volteaban porque era como, es que yo decía que era una cuestión como cultural, de que como que manejar la mano derecha, izquierda, corto, bueno, un instrumento no era como, eso, no sé de dónde encaja eso. Entonces lo volteaban para que la gente tocaran los músicos con la mano derecha. Es decir, yo pienso porque muchas veces se daba que el que tocaba corno, el trompetista tocaba corno, ¿no? Ujú. Entonces, eso fue como los primeros cornos que yo creo que era una marca con, ¿no? Inclusive eh, eran americanos, ¿no? Y después llegaron otros instrumentos que eran como alemanes, otros cornos alemanes de una marca Matis, algo así, y eso ya eran otra gama y toda esa cosa. Pero imagínense que los primeros cornos que yo conocí eran de rosca, es decir, que se podía desenroscar pues esta del corno, que eso ya fue la rosca después ya cuando vinieron los Passman y toda esa cosa que pues empezamos a ver ya, por ejemplo, esos cornos, hermosos cornos y todo. Pero desde ese tiempo había toda esa, como es esa función de que siempre había cornos de esa forma. Entonces ya aquí en Cali, los primeros cornistas que yo conocí fueron, bueno, un señor Dagoberto Vera, empíricos, porque realmente no había ninguna escuela. Usted sabe que las enseñanzas que uno tenía musicales las daba el director de la banda, que era profesor de clarinete, era profesor de corno, era profesor de trompeta, de todos los instrumentos era el director de la banda, como de pronto fue por mucho tiempo. Era el todero, o sea, el que enseñaba todos los instrumentos, hasta tú, toda esa cosa, trombón. Y el trombón, pues que no era, en ese entonces no era el trombón, pues que era el trombón de llaves, no era el de vara, el conocido más en las bandas era el trombón de, de, de llaves o de pistones. Entonces, entonces ese fue como cuando ya nos vinimos para Cali. En la banda había cornistas que era un señor Dagoberto Vera, Leonardo Osorio y un señor García y toda esa cosa. Fue en la época, eso fue más o menos en el año, ¿qué será? 80 y pico, 87 o algo así. Ellos eran los cornistas y también tocaban con la sinfónica en ese entonces que había del conservatorio y todo del Antonio María Valencia, porque eran los cornistas que había y eran
totalmente empíricos, porque por ejemplo Dagoberto Vera, que murió hace muchos años, él era trompetista de una orquesta, de una de las mejores, de las buenas orquestas que había en ese entonces aquí, y lo mismo el otro, Leonardo Osorio. Entonces allí eso fue como dice, ahí se conocieron, esa fue la época del maestro Aníbal de Jesús Estrada, que dirigía la banda, y posteriormente llegó el maestro Sebastián Solari, que era un músico francés, digámoslo así, pero él nació en el norte de África, en Argelia. Tocaba batería, y él tocaba batería y levantaban estos dedos, levantaban los dedos, pero es un excelente músico. Recién llegó y un concurso en Manizales o un festival en Manizales, y él ganó ese festival con Río Cali, con el pasillo Río Cali, que pues ese lo ha tocado Raimundo y todo el mundo, y es muy hermoso, y es uno de los que caracteriza, por ejemplo, el Valle del Cauca. Y entonces, y él fue director de la banda departamental. eh, bueno, hubo en ese tiempo muchas cosas, mucha intriga, en ese momento había muchos celos profesionales y toda esa cosa, y resulta que en ese momento, por ejemplo, las bandas eran como no eran miradas, digamos, como, siempre había mucha rivalidad entre la orquesta y la banda. Entonces, como él fue postulado en ese tiempo, que iba a ser director del conservatorio, y le hicieron algunas jugadas y no lo dejaron, sabiendo que era una persona excelente arreglista. Yo digo, de música colombiana, un extranjero como él, recién llegado y toda esa cosa, y hacer unos arreglos hermosos, que lastimosamente, ojalá esos arreglos estuvieran en las bandas de aquí, no solamente en las bandas, sino en la orquesta, porque él era un excelente arreglista de toda la música colombiana, un gusto tremendo en como sea, jazzeaba, lo que fuera. Pero a raíz de eso, la familia, cuando él murió, bueno, él pasó a ser director de la banda de la base, estuvo un tiempo, y ahí fue donde él murió. Y entonces, pero todos los arreglos, yo estuve tratando de, de, de conseguir eh, de que me dieran, a ver si se podían comprar, todos esos arreglos para tenerlos, porque desafortunadamente es un tipo que utilizaba todos los instrumentos, no era el arreglo convencional que siempre se hace, y acompañamiento y todo, no. Mejor dicho, los cornos, él ponía a trabajar los cornos en sus arreglos, todos no como mucho arreglo que uno conoce por ahí, que solamente es el mero acompañamiento. Entonces, esos fueron los cornistas, que eran los cornistas en ese tiempo, que iban a la banda, iban a la orquesta. Hubo un cornista belga que trajo un corno, que yo les decía, de esos cornos que yo lo conocí por él, porque traía unas llaves adicionales, unas bombas adicionales, es decir, para cambiarlo de tonalidad, le quitaba una bomba y le ponía, no era como, por ejemplo, con él. Entonces, él era experto en eso, y porque él manejaba pues, muchas cosas era como muchas cosas del corno, conocía bastante, bastante el corno. Bueno, y después de eso llegaron los Adam Jastrensky, que es un cornista eh, polaco, mm, que también él formó músicos aquí, formó algunos cornistas, él nos dio clases y todas esas cosas. Después llegaron los americanos, Lynn, llegó Bernel Steingatz, Virginia Coward, y ellos fueron los que formaron unas escuela. Realmente yo creo que por eso es que en el país ha habido muy buenos cornistas. Maestro, regáleme un par de segundos porque es que tengo varias preguntas con respecto a esto. Usted Sí, me dice, usted empezó a tocar con el alto, ¿verdad? sí. ¿Esto es en qué año más o menos? Diga usted, por ahí en el 70, por ahí en el 71, algo así.
Uf, bastante tiempo. ¿Y en Sí, esa claro. época ya había cornistas en el Valle, en Cali? Ya la Ya banda tenía departamental cornistas. tenía, claro. ¿Sabe usted Eh, más los nombres de estos y más o menos desde cuánto tiempo estaban tocando ellos en estas bandas, en esta banda? Mira, es más o menos desde esa época, del 70 y pico, 71, 70, porque ellos eran los cornistas que había en la banda. Es más, eh, eh, para uno era como que la banda departamental fuera en ese tiempo, porque era la representación, como lo sigue siendo todavía, porque la banda no pierde vigencia, y que fuera a dar un concierto a un pueblo, eso era una cosa, mejor dicho, aquí en el Valle era muy apreciada, ¿no? Que fuera, por ejemplo, a dar un concierto. Y en ese tiempo, claro, ellos eran Dagoberto Vera, los que yo le dije, eran los conistas de la banda y que Es hacían. que le pregunto, maestro, porque hace unos días, o sea, empezamos el lunes estas charlas, Luis Fernando nos estaba comentando un poco de la historia del corno, la llegada a Colombia, nos decía que, Uh por ejemplo, en Manizales, en Caldas, en la región de Caldas, el corno llega hasta el año 90, el instrumento llega hasta los 90, que -huh. es bastante posterior en el valle que estamos hablando de los 70. Entonces, ¿sabe Sí. usted quién llevó estos instrumentos o cómo llegaron unos cornos al valle? ¿Por medio de quién o qué persona hizo esa gestión? Mm, Creo que en ese tiempo, no, si no estoy mal, por medio de un almacén de música que tenía pues contactos con Estados Unidos y otras partes, que era en Medellín, que es algo así como Ortizo, Ujú. si ustedes conocen algo. Sí, Entonces, claro. por intermedio de ellos se consiguieron muchos instrumentos. Creo que, yo no sé si Ortizo todavía sigue, o ya está En Bogotá sigue sí, funcionando. en Bogotá, pero Sí. la sede principal era Medellín, si no estoy mal. Ah, vale, no, pues Entonces, no, por no sabía. eso, por eso era que traían los instrumentos, era como dice el canal para hacer los pedidos de los instrumentos. Ese era, llegaron, pues, llegaban muchos instrumentos en ese tiempo, de todas las clarinetes, tubas, todo. Que era cuando hacían, en ese tiempo, mira, en ese tiempo, pues, lo que se hacía era que cuando pedían dotaciones, traían de todo, timbales, de todo. Era la dotación para todo. Vale. Maestro Luis Fernando nos quiere comentar una cosa. Luis, ¿puedes abrir tu Ujú. micrófono? Hola a todos, ¿cómo están? Dentro de Gracias. las cosas que, ¿cómo están? Dentro de las cosas que Bien. pues ayer me puse a buscar y investigar y llamar, pues entonces la banda la banda de Cali del Valle tiene alrededor de 81 años, ¿cierto, maestro? Sí, sí, claro. Sí, 81 años. O sea que Sí. estamos hablando de que la banda inició en el año de 1960, 40, 59, ¿cierto? Ujú. Sí. Exacto. El primer cornista, como usted lo dijo ahorita, se llama Dagoberto Vera, quien era trompetista de la banda militar de Cali, que no sé cómo se llama Ajá. esa banda militar. Este Sí, señor Marco Fidel era, Suárez. exacto, este señor fue que tocaba la trompeta y pasó a tocar el corno por iniciativa pues que él quería y que quería como buscar eso. Ujú. Básicamente él lo hizo empíricamente y él fue el que empezó con todo. Me causa Exactamente. sensaciones porque unos instrumentos de los que se supone que donde él empezó fueron los que le donaron a usted. Y usted ayer me contaba algo, era que Ujú. aparte de lo que los luthieres cambiaban el corno de la izquierda para la derecha, porque Ujú. era lo habitual que ustedes tenían, porque Colcultura les había donado los melófonos estos, Ujú. me decía que aparte de eso lo modificaban también a mi bemol. O sea, que la Ujú. bomba de afinación la cortaban y hacían Exactamente. que el corno en fa que todos conocemos en este momento nos quedara en mi bemol y para la derecha. ¿Es así? Sí, Ah, ok. exactamente. Entonces, esa parte yo creo que es importantísima. Tenemos los mejores luthieres y no sabíamos. Sí, había increíble, increíble. Pero yo me quedaba aterrado y toda esa cosa y, y, no, 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 mejor dicho, yo no sé. Mire, le voy a dar una anécdota. Una vez como en los pueblos
hay pues las festividades. Y resulta de que una vez iban los músicos tocando en un remolque, ¿no? En un remolque, y resulta que el remolque frenó súper duro y ¡prum! volvió a, volvió a añicos un corno. Lo volvió nada, haga de cuenta que le habían puesto le hubieran pasado una llanta, porque en esa época cuando el tipo llegó y toda esa cosa y reconstruyó ese instrumento, que quedó mejor que mejor que como lo habían entregado. Maestro, ¿y ¿Entiendes? usted Entonces, sabe si ese luthier todavía está vivo? no, el señor no, porque el señor tuvo aquí un almacén de música en el barrio de Alameda, pero ya tenía muchos años, pero era un excelente, mejor dicho, para lo que fuera. Maestro, ¿Sí? Sí, señor. maestro, una pregunta con respecto a lo de los grandes luthieres que tenemos en el valle que no sabíamos nosotros que existían con sus modificaciones tan nuevas y me parece pues que deberían haberlas. ¿Hay algún instrumento de esos que todavía exista, los que están volteados para la derecha? Los en mi Mm, bemol volteados para la... puede haber en las bandas de los pueblos, lo puede haber. En las bandas de los pueblos. Pero Sí, déjame, porque... yo te averiguo, yo te puedo averiguar. Yo averiguo de pronto, a ver si, porque en ese tiempo, por ejemplo, yo te hablo de la Unión, hubo mucha cuestión política y entonces la banda que en ese tiempo, pues las bandas de los pueblos tenían su acogida y habían buenas bandas. Entonces, cuando se metió la cosa política a eso, entonces ya las cambiaron muchas cosas, ¿no? Entonces hubo hasta divisiones y todo, desaparecieron bandas, porque realmente no hubo como se dice, las ganas de los gobernantes de esa época de hacer eso. Por eso a mí me parece que uno de los departamentos en ese momento más atrasados en cuestión bandística es el Valle del Cauca. Increíble. Porque, por ejemplo, yo me quedo aterrado, por ejemplo, de Antioquia, lo que es Caldas y toda esa cosa, la cantidad de bandas que tienen y muy buenas, ¿no? En cambio, aquí en el Valle no hubo, porque lo digo yo, porque yo estuve hablando con alcaldes y todo y no les interesaba eso. Que era bueno, porque es que uno no es solamente de momentos, sino que va a dejar, ¿no? Necesitamos de trabajo, porque es que nosotros mismos hemos limitado el trabajo. Entonces, pues, ustedes saben que realmente tanto talento que hay, tantos, y las fuentes de trabajo son muy pocas. ¿Por qué? Porque no hubo el momento, como dice, para pelear y que eso fuera como Okay. trabajo para muchos, porque realmente nosotros tenemos ese pensamiento de que, por ejemplo, como los músicos de orquesta, no, yo necesito esta artista, a mí no me interesa nada más, no jefe. Entonces, todas esas cosas pasó y las bandas se fueron acabando. Aquí en el Valle había en La Unión, tenía banda, Roldillo, La Victoria, todos esos pueblos tenían Tarzán, todos tenían con eso, con ese movimiento artístico que lo hay en otras partes y que, por ejemplo, creo que en Caldas, Antioquia, Boyacá, acá, por ejemplo, digo, por intermedio de la banda se han hecho muchas cosas, se han ido a adaptar para tener no perder esa tradición. Entonces, pero realmente bandas se acabaron.
de Cauca son muy pocas en este momento. Maestro, ¿usted en qué año empieza a tocar corno? Yo por ahí, mira, yo me vine para acá y el maestro Sebastián me dio la oportunidad de que me hiciera al lado de un cornista, de uno de ellos. Acá Entonces, es en Cali. en Cali, Ok. para ir tocando allí lo que me dejara tocar y toda esa cosa, porque yo tocaba alto a mi bemol empíricamente y toda esa cosa. Entonces, tan es así que yo le decía porque me da risa porque él me volteaba el papel, no me dejaba ver el papel. Increíble. Es ser los profesionales, imagínate. A mí me da risa porque a mí nunca se me olvida eso. Y Dagoberto me decía, venga, mijo, para acá, no le haga caso a ese viejo pendejo y venga, hágase aquí al lado mío. Entonces Dagoberto era, como le digo, no tenía egoísmo. En cambio los otros, pues ya, pues digamos los años, porque era gente de muchos años y todo, de pronto ese era el egoísmo de ellos. Ahí fue donde ya vine a estar como dice, a iniciar acá en en la banda, yendo como, digamos, como supernumerario, digamos. Y cuando usted llega ahí a Cali, en Cali ya hay un conservatorio y hay alguna academia en la que estén enseñando corno más profesionalmente o todo era un poco amateur, un No, poco. no había, estaba el conservatorio, estaba el conservatorio y el conservatorio, pues, como tal, que sacaba sus músicos, en ese momento estaba el maestro Jorge Humberto Valencia que enseñaba flauta, el maestro Juan Camisón, que era profesor de trompeta y también era el que daba clases, vamos así, de corno, que uno tocaba con él, tipo de conservatorio. Eso era, eso era lo que, eso era lo que había, pero profesor de corno, no. Vale, entiendo. Usted me dice que luego llegaron unos americanos, un polaco y unos americanos. ¿En qué año llegan estos americanos? Supongo que son los primeros profesores que hay en el conservatorio, los primeros profesores que hay allá en el Valle. Llegó Adam, claro, llegó Adam Kastrensky, Lynn Truncale, que Lynn Truncale, Virginia Coward después, que llegaron para la Sinfónica, ellos llegaron como cornistas para la Sinfónica, entonces daban clases en el conservatorio. Entonces ya ahí se fue como formando una escuela de cornos. Yo pienso que ellos fueron los que formaron como dice, esa escuela de cornistas. ¿Sabe cuántos alumnos había más o menos? En ese tiempo, pues uno de los, Germán Tejeda, que es cornista y él es profesor ahora de la Universidad del Cauca, que él fue mucho tiempo el primer corno de la Ok. banda de aquí, fue para él es el alumno de Lin. Y lo mismo Jairo Suárez, que es compañero en este momento de nosotros, él es uno de los alumnos de Adam Jastrensky, el polaco. Yo, por ejemplo, de él puedo decir que yo admiraba a ese tipo, el sonido tan hermoso que tenía y que él podía guardar el corno un tiempo y él sacaba ese corno y ese corno le sonaba. No sé cómo hacía, pero le sonaba. ¿Usted Eh, recuerda eh, qué instrumento tocaba él? ¿Qué marca era? un, eh, un instrumento alemán, una marca ¿Alexander? alemana. No sabe No, decir no, Alexander. no, alemán no. Eh, yo no me acuerdo. ¿Checo, tal vez? No, creo que era HUT, algo así, HUTL, algo así, alguna marca así, que tenía un corno. El Ujú. maestro Florentino creo que quiere decir algo, pero tiene el micrófono apagado. Maestro, tiene que abrir el micrófono. Sigue apagado. Tiene que darle al botoncito rojo. Ya. Sí, Adam, ya que me acuerdo cuando yo vine a presentar mi audición, él tocaba un Hans Hoyer. Ajá, sí, Ah, sí, Hans Hoyer. sí, Sí. sí. vale, es que Y de también. pronto oí hablar ahorita de que modificaban el altico, el genis que le dicen en Venezuela el mi bemol,
ese no es modificado, ese viene natural así. Y los émbolos son como trompeta, se toca con la mano derecha. Y la boquilla, como les decía ayer, es más grande. O sea, la Sí, técnica del no, corno, sí, ahí no hay nada. En cuanto a técnica de corno, es muy diferente todo. sí, no, no, pero sí, yo sí conocí los modificados. Sí, yo Ah, conocí no. que lo volteaba. Y Yo conocí. Ujú. de pronto yo conocí cornos, que como era difícil transportar el mi bemol, tenía se le quitaba una bomba y traía una Ujú. más larguita y quedaba en mi bemol. Sí, sí, también, claro. Y Sí. sí, pero estos, de lo que usted dice es cierto, y quedaban para tocar con la mano derecha. Que eso fuera los que usted dice eran unos altos de Sí, altos de mi bemol. que Era lo mismo habían, que el de pabellón vertical y estos tenían hielo, ujú, había de los dos, exacto. exactamente. Y eso era lo que había en las bandas. Eso era lo que había en las bandas, porque no había absolutamente nada de, de eso. Y Sí. mira, yo me acuerdo una vez que por intermedio de no sé si de pronto alguno de ustedes debe conocer también otra historia, por intermedio de la Federación Colombiana, Federación de Cafeteros. Por el intermedio de la Federación de Cafeteros, ellos trajeron un poco de instrumentos con un convenio que hicieron con el gobierno español, de unas marcas raras, unas trompetas raras, nunca se tocaron, yo no sé por qué eran en una tonalidad, no sé qué tonalidad era esas trompetas y toda esa cosa. Inclusive en la banda departamental hubo de esos instrumentos porque hasta un corno allí que no sé por qué no se tocó, no sé, ese instrumento hasta hace poco estaba por ahí. Y entonces llegaron un poco instrumentos y eso no solamente para la banda, sino para varias bandas del país, por intermedio de Federación Colombiana del Café o eso tiene la sede en Manizales o algo así. Y entonces ellos trajeron también un poco de instrumentos españoles. De acuerdo yo tanto, los instrumentos españoles y inclusive en la banda hubo hasta unas trompetas que nunca las tocaron, no sé por qué, qué tonalidad sería eso, pero una cosa muy diferente. Entonces, pero eso hubo un momento que llegaron bastantes acá por medio De pronto, Hernán, un segundito, el señor decía de alguien que surtía de Medellín, no sé si coincidamos, Casa Hayes, que le Ajá, surtía a exacto, Manizales, sí, surtía mucho, exacto, sí, sí, y sí, ya. Y tiene muchas razón. gracias, eso era lo que quería decir. Esa es, sí señor, Casa Hayes, Ujú. sí, esa es, que hasta ahí Hernán, ellos eran los que traían hasta el aceite, mejor dicho. Y aún son los que surten aquí también. Sí, Sí, claro, sí, está vigente, está vigente. sí, claro. Casa Hayes Hernán, y Ortiz. el profesor Hernán Fernández, creo que él es el profesor de Ibagué, nos está diciendo que él compró ese Hans Hoyer que tenía el maestro Adam, que fue el primer corno de él. Entonces que él es el que tiene ese instrumento ahora. Sí, No Luis, precisamente lo tengo ahora, pero ya lo vendí, pero sí fue mi instrumento por muchos años. verdad, qué chévere. Luis, ¿tienes una pregunta? Preguntica. Sí, buenas, tengo una preguntita. Eh, me causa una duda, ¿sí? Si ya habían cornistas en el año 79, inclusive antes, estamos hablando del año 59, cuando la banda entró, que el primero fue Dagoberto y todo esto se surgió, y se creó la banda, la Orquesta Sinfónica del Valle, que estamos hablando de que se estipuló desde el año 79 como tal, pero antes de eso hubo unos indicios, según lo que he investigado, y esta orquesta Ajá. funcionaba ahí y ya tenía cornistas. ¿Por qué, habiendo cornistas o teniendo cornistas, nunca dejaron los criollos o los nacionales y tenían que traer los extranjeros? Porque yo veo y escucho que había muchos extranjeros. Usted nos habla No, no, de no, no, Lin, no, de pero eso fue Ol. mucho antes, pero la sinfónica y toda esa cosa, cuando empezó esa época de la sinfónica que estaba, que era pues una orquesta pequeña, prácticamente era como una orquesta de cámara, digámoslo así,
y todo, que estaba el concertino, como fue mucho tiempo de la sinfónica, el maestro Kurt Willer, que era pues alemán, ¿no? Que era un tipo, el primer violinista y todo. En ese tiempo, cuando los primeros cornistas que yo conocí y toda esa cosa, que iban a tocar a la orquesta también, que tocaban en la banda, iban a tocar a la orquesta, era Dagoberto Vera y Leonardo Osorio. Eran criollos, digamos así. Ya después fue que ya vinieron los cornistas de otras partes, un belga que no me acuerdo el nombre de él, que estuvo un tiempo, y ya después ya la Orquesta Sinfónica empezó a traer cornistas y músicos no solamente de Estados Unidos, sino de rusos y polacos, ¿no? Entonces, como vino Adam de Polonia, vino con un oboísta, Richard Jarosi, que era también, y un contrabajista también polaco, buenísimo, y un chelista también de, de allá de Polonia, creo que él era polaco también, que inclusive, pues, ellos como les gustaba tanto el trago y todo eso. Este tipo era él tocaba la viola, él era violista, y él, pues, no terminó muy bien aquí, y él, porque por las cuestiones del trago y todo, creo que en alguna parte tomó un trago malo y tuvo problemas de salud. Entonces tuvo que dejar de tocar la viola. Una cosita para que conectemos un poquito, es este señor Adam, para los que no saben, pues era un polaco que llegó a Boyacá, básicamente, traído, con un quinteto de maderas. Eso estamos hablando que eran los años 80 y algo. Lo trajo la Embajada de Polonia en Bogotá con un convenio que tenía con la banda de Tunja. Este señor llega en el convenio, tiene dentro de su carga que hacer es clases con la banda o con la gente de la banda de Tunja. Estuvo un año y un año después a ellos los dejaban hacer lo que ellos quisieran. Pues este señor ya luego se fue básicamente al Valle a hacer corno y ya luego terminó en Popayán por un tiempo hasta que se fue de Colombia y está en Guayaquil. Es básicamente en Guayaquil. eso. Claro, Pues sí. muchas gracias, Luis. Y bueno, ahora quiero pasar a... Ay, yo creo que se le acabó la batería del celular. Quiero pasar entonces ahora con Liver, pero antes de empezar con Liver, yo quiero hacer un anuncio para todos los que están conectados con nosotros. Quiero comentarles una cosita. Con el grupo de trabajo, con Indira, Walter, Diego y yo, nuestra idea de hacer todas estas cosas es pues que nos motivemos a seguir estudiando, a seguir tocando, y eso es lo que queremos verlos. Queremos que ver que están tocando. Por lo tanto, no se nos ocurrió una cosa y es hacer un pequeño concurso. Nos encantaría que todos tocaran y que tocaran nuestra música. Entonces, todo aquel que quiera tocar el solo de San Pelayo, nuestro solo de corno que lo conocemos bastante, lo suben a sus redes sociales, hashtag Hornbeat2020. Y de aquí al domingo queremos ver cuántas personas están participando, cuántas personas están activas, cuántos están tocando y cómo vamos a premiar esto. Una clase con el maestro que ustedes elijan. Será Kevin López, John Kevin López, Jessica Rueda o David, que está en Alemania. Entonces, los esperamos ustedes. Estamos muy ansiosos de ver si se animan, que toquen, que muestren eso, todo ese entusiasmo que nos han mostrado durante estos días acá en estas charlas y seguir mostrando nuestra música, llenar el Facebook de música. Eso es lo que podemos hacer ahora. Y después de esto, después de ese anuncio, queremos continuar contigo, Liber. Liber, cuéntame entonces tú cómo llegas a Colombia y Hola, hola. en qué año es esto. Bueno, ok. Yo llego a Colombia, a Cali, a principios del año 2000. Antes de eso, yo había estado desde el año 95 en la Orquesta Sinfónica de Carabobo. Yo era el primer corno asistente ahí. Y ya en el año 99, pues la situación económica en esa orquesta era bastante fuerte. Y me contactó un amigo mío fagotista que había estado en Cali, se llama Jesús Constantino. Él estuvo un breve tiempo allá en la Sinfónica del Valle y me dice, mira,
están necesitando un puesto, están necesitando un cornista ya en la Orquesta Sinfónica del Valle. Y bueno, tú cumples con el perfil porque eres joven, soltero, no tienes familia, entonces bueno, de alguna manera era para estar allá unos meses como prueba, ¿no? Entonces bueno, yo no lo pensé dos veces, me mandaron el contrato y en cuestión de una semana yo estaba allá, en los primeros días de enero. Yo llego allá porque antes de mí estaba el maestro Andrés Aragón Padre, él es merideño, venezolano, y estuvo una época ya alrededor de un año quizás, como primer corno, eh, compartiendo atril con el maestro Félix Darío Morgan, cornista cubano que estuvo muchísimos años en el puesto de solista de la Orquesta Sinfónica del Valle, falleció hace algunos años, un excelente músico. Después voy a hablar, por supuesto, de manera más amplia de él. Entonces llegó en enero del año 2000, eh, bajo la administración del maestro François Dolmetsch, un músico inglés que se hizo cargo de la orquesta como director musical. No era director titular, sino que de alguna manera gerenciaba la orquesta en ese momento. Y bueno, ahí empecé yo como cornista por unos meses de prueba. Una historia maravillosa porque me instalaron allá con todas las comodidades. Imagínate, yo era un chamo de 21 años, vivía con mis padres aquí en Valencia y bueno, por primera vez estaba eh, independiente en un país que me recibió con los brazos abiertos. Hay una anécdota muy chistosa que les quiero compartir porque en aquella época, en los años 90, estaba bastante reciente la época de los carteles en Cali y Medellín, y antes de irme para Colombia, mucha gente tonta de aquí me hizo muchas advertencias de los peligros que había en Cali con el tema del Mm. narcotráfico y todo eso. Yo llego a Cali a horas de la noche, no me acuerdo a qué hora fue, llegué como a las 10 de la noche y yo estaba tan aterrorizado de todo lo que me habían contado que ni siquiera salí a comer esa noche. Y al otro día me encuentro con que la gente de la orquesta era gente muy simpática, gente con la que hice amistad que todavía conservo, pues. Qué bien. Esa fue la manera como llegué allá, a Sí, Cali. suelen Sí. asustarnos así. Estuve, sí, bueno, lo mismo como asustan a la gente también con el problemota que tenemos aquí en Venezuela, ¿no? Sí, Aunque aquí, cuando yo bueno, llegué allá me asustaron igual, la situación también. sí es realmente peligrosa. Sí, sí, Cuando llegué allá me asustaron igual. así es. Liber, déjame preguntarte una cosa. Me dices que Andrés Aragón estaba allá. ¿Andrés es padre de Ulises y de Javier? ¿O hermano de ellos? No, es hermano de Ulises. Él es Ok. papá de Andresito, que Ujú. ahorita es, sí, tú lo conoces, él es Sí, primer corno allá de la orquesta de en Düsseldorf. Düsseldorf. Ujú. Y su hermanito Alejandro, que creo que también está allá en Düsseldorf en estos Ujú. momentos, sí. Gran, Eh, gran profesor Andrés y gran cornista también. ¿Tú sabes cómo llega él a Cali? Eh, la verdad no sabría decirte cómo fue que lo contactaron, pero presumo yo que por la cercanía que tiene la ciudad de Mérida con la frontera, yo creo que Andrés antes de llegar a Cali habría estado en otras ciudades, pero no sabría decirte exactamente a dónde. Probablemente a él lo recomendaron dentro de la misma Colombia, pues. Yo pues yo he escuchado, nunca lo conocía, nunca lo escuché tocar, pero sí escuchaba que era un gran cornista. Sí, pero sí me llama un poco la atención Sí, lo porque sigue siendo. en esta época la situación de Colombia no era la mejor y la de Venezuela era bastante más estable de lo que es ahora. Entonces, ¿cómo llegan venezolanos?
a Colombia en esa época? ¿O cómo, qué los atrae? Bueno, lo, lo- sí, la verdad, Daniel, es que en esa época, a finales de los 90, Venezuela enfrentaba una crisis política muy fuerte. Estaba muy reciente la intentona de golpe de Estado que hizo Chávez en el año 92. eh, y esa década fue económicamente muy fuerte para Venezuela. Después el boom económico de Venezuela vino después, cuando los precios del petróleo durante el mandato de Chávez subieron, no gracias a Chávez, al alza de la cesta petrolera de la OPEP. Y eso Ujú. fue del año 2002, 2003 en adelante. Pero antes de eso la situación económica aquí no era muy buena, y concretamente en las orquestas del país, a pesar de que había muchas orquestas y todavía las sigue habiendo, las orquestas que tenían una situación económica relativamente estable eran la Orquesta Sinfónica de Venezuela, a la que pertenezco actualmente, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Sinfónica Municipal y Filarmónica Nacional. Esas son las orquestas que estaban en Caracas. Del resto del país, que son la Orquesta de Carabobo, la Orquesta de Barquisimeto, Mérida y bueno, y de todos los estados a donde llegaba el sistema, no tenían ni remotamente la mejor situación. Los sueldos llegaban muy esporádicamente, había muchos retrasos y la paga era bastante mala, pues. Entonces, pues esa oportunidad llegó a mí y la tomé. Si no me hubiera llegado, probablemente yo al poco tiempo me hubiera trasladado a Caracas, porque yo ya en esa época yo estaba estudiando aquí en el Instituto Universitario de Estudios Musicales, desde el año 97 aproximadamente. Ujú. Vale. Antes de continuar con tu Entonces, vida acá en bueno, Colombia, quiero hacerte una pregunta, Liber. Es que ayer estábamos hablando con el sí, maestro Florentino Sierra. Él es el maestro, él fue el maestro de Gabriel aquí en Colombia, y nos estaba comentando de su tiempo en Venezuela. Él estuvo un tiempo en Maracaibo, estamos hablando de los años 70, 80 más o menos, si no estoy mal, y él sí. no viajó a presentar una audición, sino que de Venezuela vinieron a buscarlo a él y a buscar otros cornistas aquí en Bogotá. Entonces me gustaría saber si tú conoces de algunos cornistas de esa época, de los 80 colombianos, que se fueran en esa oleada. Aparentemente hubo una importante cantidad de músicos que llevaron de Venezuela a Colombia en esta época. Que trajeron de Colombia para Venezuela. Sí, sí, eso es lo que nos comentaba el maestro Florentino ayer. Bueno, cornistas colombianos, la verdad que no recuerdo, no sabría decirte, pero Venezuela tiene una larga tradición de tener músicos extranjeros en todos los instrumentos. De esa época que menciona el maestro Florentino, le envío un gran abrazo y un gran placer conocerlo. En Maracaibo estaba el hermano del famosísimo maestro Delfino Núñez. Él se llamaba Waldo Núñez, estuvo en Maracaibo en esa época, uruguayos los dos. Ujú. Eh, de ellos dos, el maestro Delfino fue el que prácticamente mm, hizo los mayores esfuerzos para crear una escuela de cornos aquí en Venezuela. Fue el que tuvo la permanencia suficiente en el tiempo como para lograr generaciones completas de cornistas. De esas Vale. generaciones, eh, puedo mencionar entre los que ustedes conocen a Joel Arias, el hijo de Delfino, Alejandro Núñez, que ahora es solista de la orquesta de Basilea en Suiza. Todos los cornistas del sistema del año 75 en adelante fueron iniciados y formados por el maestro Delfino. Y antes del maestro Delfino, por ejemplo, en la Sinfónica de Venezuela, que fue fundada en 1930, eh, desde 1930 hasta los años 50 estuvieron viniendo músicos de Europa huyendo de la guerra,
y concretamente hablando del corno, llegaron maestros italianos. Uno de ellos fue muy famoso, no recuerdo el nombre ahorita, pero cuando me venga a la cabeza te lo voy a mencionar. También formó varios instrumentistas acá. Por Espérame un cierto, como segundo, Oliver, dato que creo curioso, que... sí, Espera un segundo, que creo que Florentino quiere decirnos algo. Florentino, ¿puedes abrir tu micrófono? Nuevamente, el micrófono está desactivado, maestro. Fernando Ruiz también fue formado por Delfino Núñez, eso es correcto, Luis. Maestro Ahora sí, Florentino. Ah, ya, ahora ya. sí. Sí, quizá él se refiere a Espósito, un excelente cornista italiano, compañero de Expósito. Klimaski, que es mi profesor, y de pronto una recordadita. El cornista que llevaron precisamente fue de Medellín a la banda de San Cristóbal, donde llegó el abuelo de los Aragón, que es una dinastía de cornistas. Por eso el Aragón es de Cali. Tocaba Ah, claro, oboe, los cierto. hijos de él, todos fueron cornistas y de ahí para abajo los nietos, bisnietos y en fin. Es una dinastía de cornistas que se Tiene empezaron en razón, San maestro. Cristóbal. Y el cornista que fue de aquí, que estuvo en la Sinfónica de Maracaibo, también fue Guillermo Correa, que fue profesor aquí en Medellín hace muchos años, que fue incluso tocó mucho con Ramiro Ramírez, el gran amigo de nosotros. O, Ramiro fue mi primer maestro. excelente caballero y cornista, lo quiero mucho. Gran cornista, cómo no. Un músico al que yo respeto muchísimo también porque es un músico con mucho conocimiento y mucha intuición musical. Excelente, muchísimas Lo gracias, recuerdo maestro siempre con Florentino. muchísimo cariño. Muchas gracias, maestro Florentino. Sí, Liber, Gracias, maestro cuéntame. Florentino, por recordarme ese dato. sí, y yo pienso que la llegada de Andrés a Cali, el de más que tienen familia en Cali, sí, tíos, en Sí, fin, porque ellos en los correcto. Aragón son la tradición escaleña. Muchas gracias, ya. Muchas gracias, maestro Florentino. Sí, sí. Tiene toda la razón el maestro Florentino. Ahora me vino a la memoria eso, es verdad. Ulises me comentó, claro, que toda su familia es caleña, por supuesto. Seguramente de ahí vino la llegada de Andrés a la orquesta. Ah, Por no cierto, hago sabía. la corrección. Andrés no es de Mérida, es de San Cristóbal, pero vive en Mérida. Ujú, Es vale, es la cosa. vale, entiendo. Sí. Eh, Luego, entonces ahora sí pasemos a tu tiempo aquí en Colombia. Llegas por este tiempo, te instalas. ¿Qué panorama encuentras en Colombia cornísticamente y orquestalmente? Bueno, me encontré con una orquesta de muy buen nivel. En ese entonces el director titular era el maestro Francesco Belli, todos lo conocen. El maestro Francesco se trajo una camada de músicos de Italia, de los que me hice muy buen amigo, clarinetistas, flautistas, y en la fila de cornos estaba el maestro Félix Darío Morgan en el primero, y estaba Carlos Piñero en el tercer corno, tercer o cuarto corno, algo así. Y yo llegué como segundo corno en ese momento mientras se llenaba la fila. Ujú. Al poco tiempo, yo diría que como a los, qué sé yo, como al mes o a los 2 meses, llega Segundo Menéndez, que fue estudiante de Félix Darío eh, y venía de Cuba. Venía directo desde La Habana. Digamos que era uno de los mejores cornistas en Cuba que quedaban todavía ya en la época de los 90, que fue un periodo bastante duro para ese país. Llega Segundo Menéndez y ya se completa la fila. Entonces estaba Félix Darío Morgan, Segundo Menéndez, Carlos Piñero y yo. Y otro chico que de vez en cuando hacía en trabajo de supernumenario que se llamaba Adrián. No me acuerdo el nombre de él, si alguien me lo recuerda se lo agradezco. Ese chamo no duró mucho tiempo en el corno, creo que se terminó dedicando a otra cosa. Bueno, entonces la orquesta tenía muy buen nivel y lo sigue teniendo todavía hoy en día. Eh,
aprendí muchísimo con Félix Darío, una persona muy especial, un músico de mucho bagaje. Fue alumno de un cornista muy importante cubano, se llamaba Fernando Bencomo. Fue, digamos, el fundador de la Escuela de Cornos allá en Cuba. Y Félix, probablemente en los años 80, se fue a estudiar a la Alemania del Este, probablemente por convenios entre países comunistas, ¿no? Llega ya a Alemania del Este a estudiar. No me acuerdo si fue con Karl Billich o fue con otro maestro reconocido de la Alemania del Este en aquel entonces. Tampoco recuerdo la ciudad donde estudió él. El asunto es que, bueno, Félix era un cornista de un nivel altísimo, además de compositor, arreglista, pianista de música popular, tocaba piano increíble, mataba tigres con el piano, mataba tigres con fliscorno, era un músico multiinstrumentista, maravilloso. Y Carlos Piñero, que estaba en aquella época cuando yo llegué, era alumno de Darío. Actualmente creo que no está ejerciendo como cornista en Cali Carlos Piñero, sino que él también era buen tecladista y creo que se dedica ahorita a la música popular. Y Segundo Menéndez es otro gran cornista, poseedor de un talento increíble para la educación, además de ser tremendo músico también. También es bajista de música popular, toca muy bien el bajo. Y después de la muerte de Félix Darío, ocupó varios años el cargo de primer corno, hasta la actualidad, que el primer corno lo debe estar tocando ahora Jonathan, si no me equivoco, Jonathan Sí, Concha. creo que eres el primer corno ahora. ¿Cierto? Cuando tú llegas a Sí. Cali, ¿había una escuela? ¿Alguien estaba haciendo escuela? ¿Alguno de estos cubanos estaba haciendo escuela? ¿O cómo era el panorama en educación? Bueno, cuando yo llego, Félix Darío estaba a cargo del Instituto Departamental de Bellas Artes, que es en el conservatorio de allá, y estaba dando clases en la Universidad del Valle. Yo di clases un tiempo en el conservatorio porque Félix no podía estar a cargo de todo, no le daba el tiempo, y estuve dando clases unos meses. El tiempo que yo estuve en Cali fue relativamente corto, fue 1 año y 8 meses, y yo estuve aproximadamente unos 3 meses dando clases en el conservatorio. En la Universidad del Cauca, es que se llama, en Popayán. Sí, la Universidad de Cauca. En la Universidad de Cauca competí con Germán Tejeda por el puesto de profesor de corno allá, y lo ganó Germán Tejeda. Creo que todavía sigue dando clases allá. Sí, creo que es profesor allá. Sí, El maestro correcto. Gordillo nos estaba comentando que había una importante cantidad de americanos en la orquesta que llegaron a Cali. Cuando tú llegaste, ¿viste algo de esta tradición, de algo de lo que dejaron los americanos, o no dejaron gran No. cosa? De hecho, yo llegué en un momento algo álgido a nivel político en la Orquesta Sinfónica del Valle. No vale la pena traer a colación eso, pero había un conflicto ahí. El maestro Gustavo lo sabe, ¿verdad? Sí, Sí, prácticamente hubo como una disolución de la orquesta poco tiempo antes de que llegara yo, ¿cierto, Gustavo? claro, sí. Se acabó la orquesta ¿En qué? sinfónica. Se acabó la orquesta sinfónica, Exacto. o sea, en la época de François Dolmex, ¿no? Sí, exacto, poco antes de que Dolmech agarrara la dirección artística, se disolvió la orquesta, y creo que por ese proceso de cerrar y abrir
pasó la Sinfónica del Valle muchas veces, ¿no? Ujú. Incluso cuando yo estaba. Cuando yo Perdón, estaba por... Sí. es que de pronto no sé si ustedes hicieron algún contacto con Misael Urrea. No, no No. sé quién es. Misael Urrea fue muchos años el primer corno de la Orquesta Sinfónica del Valle. Y él estuvo, él creo que de Bogotá era de la Sinfónica Juvenil que en ese tiempo había, ¿cierto? Y de ahí se vino al Valle y en el Valle estuvo, yo creo que por ahí unos más de 10 años y después se volvió para Bogotá. En la época de François Dolmés fue cuando él se tuvo que ir para Bogotá, porque usted sabe que eso fue utilizado de una forma y los perjudicados fueron los músicos allí. Eso es un cuento que, Sí. una mala historia, mejor dicho. Usted conoce algo y yo también y, y realmente, pero nos olvidamos de Misael y Misael está en Bogotá y él estuvo tocando en el primer corno de la Orquesta Sinfónica del Valle unos 10 años, yo creo. Él es de... Bueno, eso fue mucho antes de que llegara yo. Sí, claro, claro, sí. Sí, sino que se nos había olvidado porque él también está en esa época de la Orquesta Sinfónica, porque él estuvo en la Orquesta Sinfónica y estuvo por ahí unos 10 años en la orquesta. Y luego cuando el problema fue de que se acabó la Sinfónica, se regresó para Bogotá. Pensé que de pronto conocían Esa fue algo la de... historia entonces. Sí, cuando yo llegué ya esos músicos americanos no estaban. Sí sabía de una señora cornista en Bogotá muy buena, Susan, se llamaba ella. Susan, sí, señor. Ah, sí, sí, sí. En aquel entonces era muy reconocida esa señora allá en Colombia. No sé Sí. actualmente dónde estará, probablemente estará en Estados Unidos. Angélica fue estudiante de ella y Angélica Ortegón nos comentó que el año pasado, si no estoy mal, la señora falleció. De todas maneras, Ay, qué pesado. ¿qué les iba a decir? Sí, no, esa época, los americanos que estuvieron allí de corno fueron Lynn, Virginia Coward, Bernel Steingas. Y que una de ellas era la esposa del fagotista Vivagué. Carlos Sandoval. Carlos Sandoval, claro. Ujú. Ellos estuvieron acá, él estaba también acá en la Sinfónica, estuvo en la Orquesta Sinfónica. Y después, pues ellos ya se fueron, creo que fueron para Bogotá y ella debe estar en Estados Unidos. Con la que hay veces que tengo alguna comunicación es con Lynn, que está en Estados Unidos dando clases. Vale, maestro, muchas gracias. Liber, cuando tú llegas a Cali, entonces, Sí. en cuanto a escuela, ¿qué había formado? ¿Qué se estaba intentando cimentar? Bueno, el trabajo que hizo Félix Darío fue muy bueno. De ello puede dar fe Jonathan y David, que fueron alumnos de él también, así como de Segundo Menéndez. Hicieron una escuela muy sólida ya, con pocos alumnos. También estaba entre los alumnos de Félix Darío otro muchacho que por cierto audicionó para la Filarmónica de Bogotá, pero no recuerdo su nombre, que tiene un lunar aquí canoso. Diego. Tiene Gregory, correcto. A Gregory le di clase ese tiempo que yo estuve ahí. Y bueno, algunos otros alumnos con los cuales yo después no supe más porque me regresé. Pero sí, el maestro Félix Darío y Segundo dejaron una escuela muy sólida ya. Claro, es que Quizá no de mucha gente. los cornistas que hay ahora jóvenes y todo han pasado por las manos de la escuela de Félix Darío Morgan y de Segundo. Claro. Sí, eso es correcto. Y bueno, esa escuela en la que estudió, bueno, Félix Darío Morgan, al formarse en Alemania,
llega de regreso a Cuba con una técnica muy sólida, pues, y también con un conocimiento musical muy refinado. Era un músico de muy alto nivel, Sí. con conocimientos muy actuales, pues, también. Y tocaba bugle. Sí. Sí, tocaba de todo. Él era un cornista tremendo. Oh, También en esa época, Daniel, quisiera agregar como detalle para registro de eventos históricos cornísticos importantes, llegaron como solistas y profesores a dar masterclass Alessio Allegrini, que es muy amigo de Francesco Belli. Nos visitó una vez y bueno, y ahí fue la primera vez que conocí a Alessio. Después de eso hicimos una amistad tremenda, todavía seguimos siendo muy buenos amigos. Y después, aproximadamente en el año 2007, 2008, algo así, Alessio viene para Venezuela con Claudio Abbado. Vino a tocar aquí también con la Orquesta Simón Bolívar y a dar clase. Y también estuvo la visita en su tour de despedida como solista activo, el maestro Francis Orbal, de nacionalidad belga, uno de los mejores cornistas del planeta. ajá, sí. Recuerdo que hizo un recital maravilloso allá en Cali. Hizo el concierto 3 de Mozart con corno natural. Sí. Recuerdo que también hizo un recital recuerdo que tocó a Appel Interstellar de Messiaen y alguna otra obra, pero no me acuerdo muy bien cuál fue. Pero sí fue un evento importantísimo allá en Cali, pues. Líder. Perdón que te interrumpa. Dime, Luis. Estás diciendo una Dime, Lucho. vaina. Estás diciendo. Luis, ¿se te cerró el micrófono? Aló. Ya. Sí, ya. Estoy aquí en el carro. Ajá, Y bueno. ahora sí. Pero estás diciendo una vaina impresionante en Colombia, básicamente. Porque si estás diciendo que en el año 99-2000 estabas en Cali y en Cali llega este señor a tocar un recital y entre el recital que toca una trompa natural, básicamente es de las primeras veces que se puede ver en Colombia trompas naturales, del año 99. Sí, porque en Colombia ¿en serio? rara vez se pueden, sí. O sea, dentro de lo que todo se ha buscado, en las tubas wagnerianas llegaron a la Filarmónica de Bogotá en el año de 90 y un poco más, ¿sí? Son básicamente nuevas para nosotros y de hecho solamente hay en la Filarmónica por mucho tiempo y ya creo que la de Medellín es la que tiene. No sé quién más tiene, creo que son esas las únicas que hay en Colombia. Y trompas naturales no hay ni una. Pues con lo que llegó con los españoles en 1783 y eso ya nunca más hubo y no se consigue. O sea, que yo sepa y se ha preguntado mucho, nadie tiene un corno natural como tal. Los que tenemos, Bueno. yo tengo un injerto, pero es eso, pero no más. Eso Ahí te dejo ese dato entonces. Fue en el año 2000. Fue un concierto tremendo. Yo no sé quiénes aquí han escuchado a Francis Orbal, probablemente lo conocen porque, bueno, uno de los solistas más reconocidos que hay. Hay una versión del trío de Brahms de Orbal que me gusta mucho con el violinista francés Grumiaux. Se les recomiendo que la consigan por ahí. Y los conciertos de Mozart con Francis Orbal también son tremendos. A él lo conocí, vi clases magistrales con él. Él tocaba con un corno, ya les voy a decir, era un Alexander, pero no era un 103. Era probablemente un 1103, pero modelo ST. Es decir, con la tercera válvula ascendente. Él tocaba con ese sistema. Bueno, esa válvula sería
Yo me acuerdo que el primero que tuvo un corno así, creo que fue Lucho Pérez aquí, que yo vi un corno, él tenía un corno con una Cierto, válvula, el Lucho Pérez. Creo que fue el primero que tuvo, probablemente. que yo creo que, pues, bueno, no alcanzamos a hablar de Lucho, pero para mí, pues, es un referente en Colombia de cornistas, pues. Él, Lucho es una celebridad en la historia del corno de Colombia. él vino muchas veces aquí a tocar con la Sinfónica del Valle. Vino invitado, vino a tocar un concierto para dos cornos con Zambrano. Él y Zambrano vinieron y tocaron acá con la orquesta sinfónica, en esa época, porque pues, yo fui muy amigo de Lucho acá cuando salía de los conciertos, nos íbamos a él le gustaba mucho el traguito y toda esa cosa, y era excelente músico. Recuerdo que nos íbamos por ahí por el Hotel Intercontinental de aquí de Cali, y, y él sacaba el corno y empezaba a tocar. Una vez estábamos en un sitio de eso y él sacó el corno y empezó a tocar. Y eso, mejor dicho, esa noche no gastamos un peso porque eso nos llovía, nos llovía el whisky y toda esa cosa, ¿no? Porque, pues imagínate, él era un gran, los que lo conocieron, mejor dicho. Maestro Gordillo y maestro Florentino, ustedes me pueden comentar, yo creo que la actividad de corno solista del año 2000 para acá por nacionales está parada. Yo hablo del 2000 porque es la época más o menos en la que yo tengo algo de conciencia, pero no sé si antes Perdón, incluso disculpa. estaba parada. Mira, Gustavo, Hola, señora Mariana. Ah, sí, claro, yo la conozco. Solo que ahora tengo el pelo corto. Tiene sí. ¿Tú conoces a Mariana Gordillo? Claro, está en China, ¿cierto? Está en Shanghái. Ajá. Sí, Mariana es bellísima. le tocó la pandemia ya, ¿o yo? sí, Sí, en Chile. Le tocó la cuarentena en Shanghái. yo, Bueno, yo justo vi una foto y le dije, ¿qué haces en China? qué bueno. Todos los días hablo con ella porque ella está muy aterrada y tiene Qué mucho bueno, miedo. denle saludos. Sí, tiene mucho miedo de cómo está manejando todo acá en Colombia. Realmente, y yo, pues como le tocó a ella, pues que tengo el referente pues de ella y la irresponsabilidad que ha habido aquí en Colombia total. Dios quiera que pues ya nos están vendiendo la idea de que aquí todos vamos a ser asintomáticos, entonces vamos a ver 40 millones de asintomáticos en Colombia. Y es una cosa tenaz allí Igual que acá. para tapar las cosas, créame. Entonces Sí, pues, es lo mismo acá, el mismo eso, rollo. Pero eso es mentira. eso es mentira, eso es Bueno, mentira. vamos a continuar el camino. Sí. Bueno, chao, que Bueno, esté bien. bueno, ojalá algún día vuelva por acá. Dios quiera. Ah, seguro. Chao. Pequeño el mundo, ¿no? Imagínate. Sí. Bueno, Pues sí, Daniel. espérame, Liber, porque yo quería hacerle una pregunta al maestro Gustavo y al maestro Florentino con respecto a Luis Pérez y lo que me dicen que estaba tocando de Hágale. solista. Pues yo no sé en qué año falleció él, no lo tengo presente, pero les comentaba, del año 2000 acá, que es desde cuando yo tengo más o menos conciencia, no ha habido una actividad de corno solista en Colombia hecha por colombianos, más que algunos conciertos esporádicos de Gabriel o de algunos otros muchachos, pero según lo que me cuentan, Luis Pérez tocaba mucho de solista, entonces había una importante actividad de corno solista, vamos a hablar de los años 80 o 90 en Colombia. No, pues lo que yo te digo de esa época, por ejemplo, aquí, por eso te digo que hubiera sido muy bueno de que se hubiera hablado con Misael, porque Misael tocó primer corno en la Sinfónica del Valle muchos años, el Misael Urrea. Y entonces él fue el primer corno mucho tiempo, tocó primer corno mucho tiempo, después creo que vino Lin y tocó con Lin también, eran los dos cornos que había allí, después ya fuimos entrando
muchachos y toda esa vaina, como supernumerarios y toda esa cosa allí. Pero referente así, el corno que uno siempre a nivel nacional uno sabía que era, y era colombiano, era el maestro Luis Pérez. De resto, nada. Bueno, en Medellín que había, no me acuerdo cómo es que se llama este muchacho, que es fue el tiempo, y Castro, que era el que tocaba corno, que fue director de la banda de la Universidad de Antioquia. Y otro muchacho, no me acuerdo cómo es que se llamaba. Después vino una niña allí a tocar también en Antioquia. Pero así como pues a nivel y toda esa cosa, Lucho Pérez. No había Vale, nada más. vale, En cambio entiendo. ahora, en cambio ahora no hay de dónde echarlo. Créame, qué bueno eso. ¿No? Eso es una alegría que, mejor dicho, Sí, que ahora haya, eso da mucha satisfacción eso, sí, realmente ver el nivel es, tan es bueno que hay allá en Colombia. sí, Vale, sí, sí, ahora un hay talento muchos, bárbaro. ahora hay chicos bastante buenos. Liber, tú cuando decides, estás un poco tiempo aquí en Colombia, ¿por qué decides regresar? ¿Se acaba la orquesta o hay problemas o simplemente hay más oportunidades en Sí, Caracas? me tocó. Me tocó porque ya aproximadamente, ¿cuándo sería eso? En agosto del año 2000, la Orquesta Sinfónica del Valle se declara en quiebra por un problema que hubo con la declaración de impuestos, no me acuerdo bien exactamente. El asunto es que nos liquidaron a todos y bueno, me encuentro yo sin trabajo allá y de todas maneras yo había dejado suspendido mis estudios aquí en el UDEM, en Venezuela, y bueno, me regresé a Caracas. Me preparé para la audición del puesto de cuarto corno en la Sinfónica de Venezuela y fue en octubre del año 2001 cuando empecé acá a trabajar allá. Pero tuve muy buenas oportunidades allá en Cali, no solamente eh, como corno asistente de la fila, sino que también allá llegaba a tocar frecuentemente como invitado Angelo Agostini, cornista italiano, primo del grandísimo Guelfo Nali. Ah, Eh, sí, lo conocí allá y él me invitó para el festival de cornistas que se hace en la ciudad de Supino, que es el pueblo natal del maestro Guelfo. De hecho, es dedicado para él, ese festival de cornistas. Y ahí tuve la oportunidad de hacer conciertos con I Fiati di Roma. Allá vi a Alessio tocar el concierto de Telemann para corno. Y bueno, fue una experiencia maravillosa ese viaje que hice para Pe- Italia. Y bueno, y fue, sí, Perdona que te haga una preguntita. ¿Sigues en contacto con Alessio Allegrini? sí, claro, ¿cómo no? Sí, 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 siempre estamos en contacto. Quedamos muy buenos amigos. Alessio ahorita, aparte de ser solista de la Orquesta de Santa Cecilia en Roma, eh, es director y fundador de un proyecto que se llama Human Rights Orchestra, que tiene su sede en Suiza, en Lucerna. Ellos Ujú. hacen proyectos para recaudación de fondos, para proyectos sociales, y Alessio es el director de esa orquesta. Y también está de profesor en Suiza también. No, no sé exactamente en qué ciudad. Pero sí, siempre Ah, seguimos en contacto, claro. claro, yo lo conocí cuando vino acá a Cali. Muchacho, cuando vino aquí, Super muchacho. corneta. Sí, sí, señor. Sí, bueno, Eso, pero ese registro que él manejaba en ese corno, no sé, increíble, sí, ¿cierto? una vulgaridad como toca ese hombre. ¿Cierto? Y bueno, fí- fíjate que después de que me voy oficialmente de Cali, regreso a Caracas, a pesar de eso, mira, pasaron ya 20 años y no ha faltado un año sin que yo viaje para Colombia por alguna otra razón. Eh,
después de la Orquesta Sinfónica del Valle continuó mi carrera. Estuve 3 veces en el Festival de Manizales, todos nosotros hemos estado allá. Estuve en Medellín también, en la Filarmónica de Medellín, toqué la séptima de Bruckner cuando se estrenaron las tubas de la Filarmónica de Medellín, gracias a la gentilísima invitación de mi hermano Gabriel. Toqué en EAFIT también mucho tiempo, no mucho tiempo seguido, pues muchas veces como invitado. Entonces, bueno, mi relación de amor con Colombia ya tiene prácticamente, tengo 42 años y tengo 20 años viajando para allá. Sí, es como te decía, colombiano por adopción. Qué bueno. Mejor no lo podría decir. Él no es la verdad que sí. Es paisa. Mi líder, querido, un abrazo. Ya sacó el paisa. Un abrazo, mi hermano. Coño, qué bueno verte, hermanito. Un abrazo grande, pero mucho. Yo también, aquí te estoy escuchando, encantado de escucharte. Poné la cámara para verte, hombre. No se baña. Yo también estoy más peludo que jabón de paseo. Líder, un abrazo, me encanta escucharte. Un abrazo. No nos hablamos, hombre. Hombre, estos días te pego la llamadita. Hágale. Así nos desplazamos un poco. Qué maravilla. Bueno, ya para finalizar, Liber y Gustavo, hay algo pues como que me lleva a reflexionar. En Cali hay instrumentos, hay una historia del corno bastante antigua desde hace muchísimos años, estamos hablando desde el 70, son muchísimos años de corno y de cierta manera ha batallado bastante por establecerse una escuela para ver los resultados que estamos viendo hoy con estos chicos que están tocando fantástico. Entonces ustedes me están contando bastantes historias, ha habido un trasegar de muchísimas nacionalidades, polacos, estadounidenses, italianos, cubanos, venezolanos incluso, y ha sido bastante complicado establecer el tipo de cátedra o de escuela que tienen hoy en Cali, a pesar de que hay registros muy antiguos de que se tocaba el corno en esta región, en Cali y en el Valle del Cauca. Entonces es bastante interesante para nosotros ver cómo se ha configurado, cómo se ha conformado la escuela de corno y qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Y empezando por el corno, aparentemente lo que empieza en Cali de la manera que empieza es completamente amateur, autodidacta. Simplemente ver un instrumento y decir, yo lo quiero tocar. Entonces es interesante ver toda esta historia. Pero de todas maneras, donde la tierra de cornistas que nosotros sabíamos aquí, Ibagué, ¿no? Ya mañana tendremos, ayer tuvimos Antioquia, hoy tuvimos el Valle, mañana vamos a tener el Tolima, que nos estén comentando qué es lo que pasó en el Tolima. Hay también, acá con nosotros toca mucho uno que ustedes deben conocer, Marco Muñoz, que es de Ibagué también, él toca el primer corno en la banda y toda esa vaina, y estuvo también en la Sinfónica. Él es ibaguereño también, ¿no? Que tener el contacto allí con él. Claro que sí, Marco Aurelio es uno de los de acá de Ibagué, lo conozco y me lo saluda. Sí, claro. Mañana estaremos conectados para conocer un poco la historia de Soy Corno en el Tolima y cómo fue su evolución y cómo se ha esparcido regando cornistas por todo el país. Entonces, pues con estas palabras, les quiero agradecer nuevamente, Liber, Gustavo, ha sido un placer para nosotros contar con todo su conocimiento, haber escuchado todas estas historias que nos iluminen con todo este saber que nosotros desconocemos, para poder más o menos ir hilando cómo encontramos que los Aragón se empezaron en Cali, cómo empieza a tomar sentido toda la historia del corno en estos países. No, yo les quiero decir que me alegra mucho, y ustedes que son los jóvenes que están empujando, digamos, esa cultura musical y todo, y que tiene que haber una integralidad. Yo siempre les recalco eso. Yo se lo digo como un consejo. Por favor, no olviden de que muchas veces aquí los músicos no hemos conseguido más cosas y no hemos tenido otro nivel en muchas cosas. No es solamente porque nos ha faltado esa integralidad. No solamente es tocar bien el corno, sino yo siempre he puesto, veo al perro mío que está allí
y él está con los ojos cerrados allí, pero él está con un ojo abierto mirando a ver qué es lo que le hacen qué hacen alrededor de él. Uno tiene que ser así, porque ha habido muchas cosas y usted sabe que la política en el país es así y realmente muchas de las cosas culturales las ha manejado gente que realmente no tiene nada que ver con la cultura y por eso es que en muchas cosas, digamos, mira, lo que yo digo, laboralmente no existimos como somos trabajadores simplemente. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que ustedes que están haciendo esos trabajos y todo, también deben poner cuidado y tratar de organizar para que haya realmente un soporte, digamos, jurídico para los músicos, digamos, constitucionalmente que no lo hay. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Y también a ti, Liber, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido... Bueno, yo quisiera despedirme también, no sin antes hacer un reconocimiento también específicamente hablando de Cali, hacer un reconocimiento a las nuevas generaciones. Creo que el destino de Cali con respecto al instrumento está en buenas manos con Jonathan y David Concha. A ellos les deseo el mejor de los éxitos en el futuro y bueno, también para todas las generaciones nuevas en Colombia. Yo, la verdad, siempre admiro mucho el perrenque que tienen ustedes para salir adelante. La historia de los cornistas colombianos está por muy buen camino, están continuamente yéndose a estudiar afuera, están trabajando afuera también, están haciendo una gran labor por la Escuela del Corno en el país y bueno, quiero que sepa que eso a mí me llena de orgullo y los quiero felicitar en grande por eso. Muchísimas gracias, Liber, por esas palabras, pues. Creo que ese es el trabajo que estamos haciendo también con este grupo, con Diego, Walter, Indira, tratar de unificar, de unir esta escuela, de ver que Cali está lejos, pero aquí estamos nomás, y lo mismo Medellín, y lo mismo Manizales, y tratar de unificar todos estos conceptos y ser cornistas colombianos, somos la misma vaina. Después, muchísimas gracias. Bueno, también pueden haber diferentes criterios, pero que sean buenos amigos y que todos procuren hacer una buena labor por este instrumento. Sí, claro. Un abrazo muy grande a todos, se les quiere. Muchas gracias, Diego, igualmente. Nos volvamos a conectar. Hasta luego. Claro que sí. Chao, Liber, un abrazo, mi hermano. Un abrazo. Beso grande, hermano. Nos vemos pronto. Claro que sí. Fuerte abrazo. Chao, Liber. Gracias. Gustavo, un placer verte. Bueno, igualmente. El Walter, un saludo grande a Walter, Esteban. Liber, parcero. Y todos los que están aquí en esta reunión. ¿Quién está por ahí? A ver. Liber, parcero. Esteban. Hombre, qué gusto verte. Un abrazo. ¿Cómo estás pasando ese encierro? Uy, hermano, aquí medio loco, pero bueno. Tocando mucho corno. No está fácil. Ah, güey madre. Me alegra verte, hermano. Lo mismo, mi hermano. Walter. Un abrazo, Liber. ¿Cómo estás, Liber? Bueno, un abrazo, me encanta verte. ¿Cómo estás? Ay, mira quién apareció, hombre. Un besito. Ah. Tan bella. Qué rico escucharlo. Me encanta. A mí también me encanta mucho escucharlo. Se nos hizo corto el tiempo. Puedo seguir hablando de Colombia, pues tengo material como para 2 horas más o menos. Ese entonces va a tener que ser aquí y con un aguardientico. Hombre, sí, mejor. Ya voy a ir ahorrando para ver si el año que viene se me da el milagrazo de ir para allá otra vez. Seguro que sí. Venga, aguardiente. ¿Quién dijo aguardiente? No, ya estoy muy viejo para el aguardiente. Ya estoy muy viejo para el aguardiente, pero para el ron sí. Guarapita. Estamos hacer un festival de corno en San Andrés, Liber. Uy, qué chimba. Se puede decir chimba aquí, ¿verdad? Sí, aquí no? sí. San Andrés y Guarapita. Bacano. Hombre, sí, hay que, miren que la última vez que nos reunimos fue en Manizales.
Así que San Andrés suena muy bien. Delicioso. Aprobado. Buena idea. Aprobado. Mira, otro dato, si está Luis por ahí.